Hola, soy Dora Mejía, arquitecta y magíster en estética, egresada de la universidad y profesora jubilada de la Facultad de Arquitectura en la sede de Medellín. Bienvenidos a esta presentación sobre mi propuesta artística, una apreciación global de la obra a lo largo de los años. Para conocer cada trabajo en particular, ingresar al sitio web www.doramejiaa.com. ¿Qué es para usted el arte hoy? Personalmente me parece interesante la concepción clásica e intemporal, tanto platónica como aristotélica, con respecto al concepto de arte en el sentido de sacar de la inexistencia, por medio de la creación o poiesis, entidades nuevas que se hacen perceptibles o inteligibles por su materialización física o teórica. Entidades nuevas que poseen un eminente carácter estético y comunicativo, identidades originales con una alta repercusión formal o simbólica. En ese acto de trasladar algo del estado del no ser al ser, es posible hacer énfasis en tres momentos que consolidan la obra de arte como tal. Un primer momento que parte de una necesidad o motivación de la persona que crea, que vislumbra o prefigura una idea o una formalización de algo que aún solo existe en sus sentimientos y pensamientos. Un segundo momento de acción donde esa intención primera es vuelta a forma sensible o inteligible o ambas cosas, y es allí donde propiamente se realiza la obra de arte, y aunque el proceso podría culminar ahí, casi todo creador intenta comunicar sus experiencias a otros, siendo este el tercer momento, cuando la creación se desprende del artista e irrumpe en el observador, provocando en este una experiencia estética y la obtención de un sentido relativo a ella a través de su propia interpretación, propósito último del arte. Hoy, como siempre, al ser humano lo incita la necesidad de expresar sus más profundas motivaciones y experiencias por medio de creaciones formales y simbólicas que irradien e incidan en los demás con un sentido ampliado, colindante con sus propias aspiraciones vivenciales y existenciales. Cada momento histórico ofrece motivaciones propias y maneras de expresarlas convenientes a ellas, y la contemporaneidad no es la excepción. El panorama actual ha rebasado todas las fronteras ideológicas, conceptuales y expresivas, y el concepto de arte hoy no tiene límites que lo circunden. Al contrario, está permeado y transgredido por otros campos del conocimiento y de la creación misma, si la intención creativa así lo requiere, y si el artista logra salirse con la suya y recorrer los caminos inciertos que le conduzcan a instaurar su propia propuesta en la realidad tangible. Podrá así entonces manifestarse como un intérprete en el convulso mundo globalizado de hoy. ¿Por qué decidió hacer arte? No recuerdo haber decidido hacer arte. Siempre sentí una predilección por la música, el canto en especial, y una natural cercanía con las expresiones visuales, el dibujo, la pintura al óleo, la acuarela, pero en la formación básica solo se reproducían modelos, no se creaba. La universidad me cambió el paradigma y me enfrentó a mirar el mundo que nos rodea desde la arquitectura, obviamente, y desde el paisaje urbano. Y el furor de la modernidad de los años 60 y comienzos de los 70 que se vivió en nuestro medio nos hizo trizas el concepto de arte tradicional y nos plantó de lleno en lo que pasaba en el mundo del arte más allá de lo local, con las bienales de arte, la música rock, el hippismo, el mayo del 68, la carrera espacial, en fin, todo lo que se llamó la revolución cultural, no solo en China. Para mi generación esto fue lo natural, lo propio. La creación del programa de diseño en la Bolivariana, del cual participé, amplió aún más los límites disciplinares de la arquitectura y del arte y nos permitió expresarnos con cierta libertad cuando se dio la oportunidad, tanto en los contenidos como en las formas. Mi primera participación en una exposición formal que se dio en la Facultad de Diseño de la Bolivariana consistió en un plegable
y en un plano de la ciudad una copia heliográfica donde el observador marcaba su lugar de residencia con un pequeño sello de caucho dispuesto para ello. Fue tal vez la necesidad de expresar unos conceptos con unos medios apropiados para tal propósito, más que una obra de arte en los términos convenidos en ese entonces. ¿Qué es para usted el paisaje? También la noción de paisaje para mí ha ido mutando desde la captura mimética del entorno natural o transformado, una relación subjetiva entre el ser humano y el medio que habita a través de la mirada, hasta lograr transformar la expresión visual de esa relación y plasmarla sobre diversos soportes con énfasis propio según la intención comunicativa. Así, el interés conceptual y sensorial por los planos o mapas llega a constituirse en una necesidad expresiva que subraya una intención más simbólica que mimética y que sugiere una dimensión estética inédita que también enfatiza un punto de vista no convencional del paisaje, propiciando al observador cierto grado de acercamiento a las convenciones del lenguaje de los mapas y permitiendo su participación en el resultado visual de la imagen expuesta en una sala, como hemos visto. Pero no fueron solo las cartografías como soporte expresivo las que evolucionaron el concepto del paisaje, sino también las motivaciones estéticas, como aquella producida por la imagen nocturna de la ciudad vista desde lo alto, que me induce a tratar de capturarla de alguna forma, dando origen a la serie acerca del paisaje 1, 2 y 3. En ese sentido, conviene recordar que solo hasta el año 2011 los satélites lograron capturar las imágenes nocturnas de la Tierra. Esa obra a la que me refiero, esa imagen del artificio luminoso que es la ciudad vista de noche, hecha con un material brillante sobre una copia maestra, es puesta en comparación con una segunda que resalta la estructura de la conformación topográfica natural, que en este caso se expresa por medio de una impresión serigráfica sobre una copia maestra, subrayando cómo un constructo artificial, no solo bello, sino necesario, se sobrepone a un entorno natural asombroso que desaparece inexorablemente a medida que la urbe crece. Hay una tercera imagen de un dibujo a tinta sobre una copia heliográfica donde el sistema hídrico de todo el valle es rescatado en forma hipotética luego de ser subsumido por la urbanización que, como ya vimos, literalmente borra la naturaleza del paisaje. Complementando los mapas, hubo una serie de acercamientos a los paisajes propuestos consistente en fotocopias de pequeños animales y objetos aplastados por el tráfico urbano. Todavía hay un interés mimético, pero cada vez más hay un desprendimiento de lo real, dando paso a un sentido crítico en la manera de asumir y expresar la noción de paisaje que irá evolucionando hacia un constructo teórico formal. Otras motivaciones y otros soportes expresivos se irán sucediendo desde la mirada que rebasa los confines terrenales y se dirige hacia lo cósmico, hasta la puesta en escena a nivel urbano de elementos extraídos a ese cosmos, como ocurre en 12 constelaciones o en pasos de estrellas, o extraídos a la historia del arte, como se propone con el David del Metro, donde la obra modifica e interviene el paisaje urbano mismo como acciones de significación en espacios ausentes de identidad, o a las memorias ancestrales, tal como emergen en San Agustín 2500 años, o en recorridos urbanos inusuales, como se da en Vuelo, entre otros acercamientos a la cada vez más polisémica y polifacética noción de paisaje que atraviesa la obra. Como en la pregunta por la decisión de hacer arte, lo de la apuesta por el paisaje no ha sido tampoco un propósito a priori. Se fue dando en la evolución del trabajo y solo cuando he vuelto a mirar la obra en su conjunto he ido descubriendo ese hilo conductor y ese despliegue en la concepción paisajística que sin embargo no ha sido un impedimento para abordar realizaciones fuera de su ámbito, como ocurre en Sudario o en Retrato y Bodegón o en Yo, Nahar y Cue, de más reciente factura, que se centran en personajes connotados.
Otras intenciones inducidas por algunos indicios o imágenes mediáticas que al multiplicarse construyen todo un complejo de significados y formas al instaurarse en un espacio interior de exhibición que a su vez se transforma ofreciendo al observador una nueva lectura de conjunto cuyo sentido va más allá de los límites iniciales, una concepción paisajística que desborda territorios conocidos y propone visiones hipotéticas del paisaje, nuevos constructos teóricos formalizados bajo la estrategia artística y poética de la instalación. Esto creo que sucede en Entropías, que es una obra compuesta por 3 piezas, paisaje urbano, paisaje camuflado y paisaje interior, y también en la instalación que titulé Emergencia. Regresando la mirada a ese primer mapa de la ciudad, expuesto como obra de arte, podemos ver cómo la motivación artística se conserva latente a través de las diferentes propuestas realizadas y exhibidas a lo largo de los años, mas sin embargo los límites de los medios expresivos desde aquella elemental copia heliográfica han rebasado todo lo imaginado hasta entonces con la revolución mediática, informática, tecnológica y con los avances de la era espacial, que tienen su apogeo en las últimas décadas del siglo XX y no cesan de avanzar en las primeras del tercer milenio, desplegando para el arte contemporáneo un amplio panorama de recursos simbólicos y formales que permean todos los sentidos y todos los niveles del pensamiento dispuesto a ser invocados en la creación artística. Un sobrevuelo por la captura de imágenes de la Tierra desde los satélites es la motivación para reunir inéditos mapas de las ciudades, extraerlos de la inmaterialidad del mundo digital y darles existencia física dentro de una propuesta visible del mundo construido, llegando a plantear una concepción paisajística totalmente artificial, que aunque partiendo de unas imágenes miméticas por excelencia, al ser transmutadas por medio de una serie de estrategias poéticas, da como resultado un paisaje de ficción, como es lo que propuse en el Jardín del Edén, donde incluso los límites en la concepción del paisaje han alcanzado una extralimitación que acoge nuevas realidades artísticas, que con la participación directa del observador al recorrerlo en su dimensión real, lo inducen a una experiencia estética que le permite la obtención de un nuevo sentido o idea del paisaje a través de dicha experiencia, como habíamos mencionado al comienzo. Finalmente, en la última obra, titulada El Monte Ararat, se aborda el paisaje desde una aproximación ficcional a ese mito de origen, mirándolo desde nuestro mundo de hoy en el tercer milenio y expresándolo con recursos informáticos extraídos de la internet, manipulados digitalmente e impresos en diversos soportes materiales, trayendo a la existencia dicha creación ficcional. Muchas gracias.